en esta tarde quiero hablarte un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y es las decisiones del corazón. Y el tema se llama El corazón es engañoso. Vamos a enfocarnos en Jeremías 17, 9, 1, 10 y en varios versículos de la Biblia. Te quiero leer primeramente lo que dice en internet, ¿no? Que es el corazón. Dice que en el corazón están las emociones, los sentimientos, temperamentos. Que el corazón es un órgano vivo. El corazón no solo alberga experiencia emocional, sino que reacciona a ella y la sientes físicamente. Se encarga de la vitalidad y la defensa del cuerpo. Los científicos le llaman un pequeño cerebro cardíaco. Ahí se regula el estrés, las emociones, los sentimientos. La verdad, los sentimientos y emociones están realmente en el cerebro. El corazón es donde ellos se manifiestan a través del estrés, el miedo, la tristeza, y todo ello se transmite a través del sistema nervioso, donde se ve manifestado en ira, miedo, disgustos, frustraciones, tristezas y odio. Me gustaría enfocarme mucho en la historia del rey David. Todos hemos escuchado la historia de David, ¿verdad? Creo que todos la conocemos. En la Biblia vemos diferentes corazones. A través de la palabra de Dios nos enseña la vida de cada uno de los que estuvieron viviendo en fe. Pero también nos muestra sus fallas, nos muestran sus errores y de cómo cada uno de ellos intentó corregirlo. Y uno de los que me llamó mucho la atención fue la vida del rey David y la vida del rey Saúl. Vemos dos corazones distintos y los dos en un principio fueron ungidos por Dios, porque dice la palabra que Saúl fue ungido por Samuel para él ser un rey. Pero había una pequeña diferencia. Saúl fue elegido por el pueblo. El pueblo demandaba un rey y Dios puso un rey. Pero David, dice la palabra, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Podemos ver en Primera de Samuel cómo Dios habla de ese carácter, de esa manifestación, ¿verdad?, del corazón. Vemos que Saúl era un hombre que dice la palabra que era hermoso, pero en su reinado él desobedeció a Dios. Vemos que él buscó la aprobación del pueblo. Y no solo buscó la aprobación del pueblo, sino que también se justificó sus errores. Y se aferró a una posición, porque en ese entonces era un rey. Y se aferró a esa posición que él tenía. Incluso llegó a perseguir a David por celos. Dice la palabra que David fue perseguido por Saúl, que Saúl quería terminar con la vida de David, porque tenía celo por una canción que el pueblo cantaba, que Saúl mató a miles y David a sus 10,000, ¿no? Y a raíz de esta canción vino el celo y el enojo en el corazón de Saúl. Su mayor error fue la desobediencia y luego el consultar a los muertos, porque él buscó consulta para saber qué iba a pasar, donde Dios ya había dado un veredicto a través del profeta. Y pidió el favor, él perdió, el favor y la gracia de Dios, por querer buscar en lo natural antes que en lo espiritual. Y vemos a David. David fue un hombre que confió en Dios, aunque nadie le veía. Vemos que él honró la autoridad. David honró la autoridad. David incluso tuvo oportunidad de matar a Saúl y él dijo: no levantaré mi mano contra un ungido de Dios. Wow, tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces tú y yo, primeramente yo, hemos levantado nuestra boca contra un ungido, una ungida del Señor? Esto me habla a mí que es muy peligroso, porque así como tú, como yo,
cometo errores, todos dice la palabra que cometemos errores, que no hay solo uno perfecto, que aquel que diga que es perfecto y que no comete errores hace a Cristo mentiroso. Entonces todos cometemos errores, todos fallamos, pero hay una pequeña diferencia entre David y Saúl, entre tú y yo, que es lo que me habla a mí la palabra, No solo me habla de David y de Saúl, habla de mi vida, de tu vida, de cómo nos justificamos delante de Dios con nuestra falta, con nuestro pecado. Dice que David buscó ese arrepentimiento genuino delante del Señor y lo podemos ver reflejado en el Salmo 51 cuando él habla, cuando él se humilla delante de Dios y cuando el profeta trae a él esa palabra y le cuenta esa historia de aquel hombre rico y de aquel hombre pobre y le dice, ese hombre eras tú. Y vemos cómo David cambió su forma y automáticamente se humilló, se arrepintió y hizo una oración delante de Dios que fue escuchada. Dice que él dijo que esperaba en el tiempo de Dios. David fue un hombre inteligente, sabio, valiente. Dice la palabra que era muy valiente. David buscó el corazón del Señor. Dice que David es un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Ambos fueron ungidos como reyes, pero la respuesta de ambos ante su pecado fueron distintas. Porque dice la palabra que Dios no busca perfección. Dios solo busca un corazón rendido, humillado y dispuesto a obedecerle, aún estando en peligro de muerte, como lo estuvo David. Porque todos le dijeron, David, está en tus manos. Mátalo, es aquí el momento, es ahora el tiempo. Y él dijo, no, yo no voy a levantar mi mano contra un ungido de Dios. Y si perezco, él decía incluso, si muero, no será en mano del rey Saúl. Fíjate tú la confianza y la intimidad que David tenía con Dios, que él sabía que no iba a morir en manos del rey Saúl, porque Dios ya había declarado que él iba a ser el rey. Y él confiaba en lo que Dios le había dicho y en lo que Dios venía afirmando en él en esos tiempos de intimidad, de secreto que él tenía con el Señor. Porque dice que él se pasaba alabando al Señor. Él se pasaba cantándole al Señor y aún cuidando las ovejas se vio enfrentado a muchas situaciones difíciles que le hicieron decidir defender a su rebaño. Y dice la palabra que con valentía él enfrentó a un oso, enfrentó a un león, mucho antes de llegar al momento que Dios había preparado para él. Ya Dios estaba obrando en David, pero David también estaba obedeciendo. Vemos cómo fue el único que se indignó ante la ataque y la acusación que hacía Goliat contra el pueblo de Israel, y día y noche ofensas, insultos, y fue el único que se levantó y dijo, yo lo voy a enfrentar. Fue el único que dijo, Dios me va a ayudar. Incluso el rey Saúl le quiso prestar sus armaduras para protegerlo y no le servía, le quedaba grande, dice la palabra, y aún así él dijo, no me lo voy a poner. Porque él sabía que no dependía de nada físico, sino que era sobrenatural lo que Dios iba a hacer a través de su vida. Y la pregunta está entre estas dos personas que vemos, estos dos espejos, porque para mí son espejos. La vida de los que la Biblia comenta, no son espejo para nosotros para ver cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón delante de Dios. Y la pregunta es, ¿qué quieres reflejar a través de tu corazón? ¿Cuál es el reflejo que quieres dar? David dice que escribió un salmo prometiendo al Señor vivir rectamente. Y lo podemos ver en el Salmo 101, cómo él habla, cómo él se consagra a Dios, cómo él a través de ese error trató de reivindicar, de buscar ser restaurado por el Señor. Dice la palabra que el Señor quiere restaurar nuestras vidas. En el Salmo 51 vemos cómo David se arrepiente y pide al Señor no solo perdón, sino también purificación.
Él le pide al Señor que lo purifique y que lo limpie y que lo restaure. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, perdóname, límpiame y restáurame. Es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Podemos ver en 2 de Samuel 1:27, del 1 al 27, cómo cuenta la historia. Pero me llama mucho la atención en el 2 de Samuel, donde habla en el versículo 1 y 4. Si quiere, acompáñame. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí nos detalla en 2 de Samuel 11, del 1 al 27, todo lo que sucedió ese día, ¿verdad? Dice que cada año los reyes tenían que salir a la guerra. Pero ese día, David consideró de que no debía ir. Y envió a su ejército solo, sin el rey. En aquel entonces, si nos vamos al contexto de la historia, en aquel entonces el rey siempre iba adelante en frente de batalla con su ejército. Pero David dijo, me quedo en casa. Y a raíz de esta decisión a no estar en el lugar que él debía estar, esto lo llevó a él al adulterio con Betsabé. Porque si vemos la palabra dice que ella estaba casada. Incluso habla de su marido. Y no solo eso, sino que también lo llevó a planear el asesinato del marido de ella. Todo por no estar en el lugar que debía estar. Y muchas veces tú y yo estamos en el lugar que no debemos estar. Porque consideramos en nuestro corazón qué es lo que debo hacer. Sin antes preguntar al Señor qué es lo que debemos hacer, a dónde debemos ir y en qué momento estar o no estar. Ahí vemos que David se dejó llevar por su corazón. Se dejó llevar por lo que él pensó que era prudente y no estuvo en el lugar donde Dios le había dicho que debía, le había ordenado que debía estar. Y no solo adulteró, sino que también cometió un asesinato. Y vemos que el profeta Natán fue enviado por Dios para confrontar a David y aconsejarle sobre este hecho. Lo podemos ver en 2 de Samuel 12. Dice que el profeta que ungió a David fue Samuel. Pero el profeta que llamó a David, que fue confrontado con su pecado, fue Natán. También vemos que durante la vida de David, no solo estuvieron estos 12 profetas en su vida, también estuvo el profeta Gad, que fue un profeta que sirvió como vidente para el rey y que le anunciaba todo lo que Dios quería hacer a través de él. Pero vemos que Samuel fue el que ungió a David. Fue el profeta que Dios envió de unas maneras sobrenaturales, porque el Samuel le dijo, si el rey Saúl me descubre, me matará. Y Dios dijo, di que vas a ofrecer sacrificios. Fíjate tú de la manera que Dios usa todo para poder bendecir a sus hijos, para poder elegir a ti y a mí en el lugar adecuado, en el momento correcto, para que sus propósitos sean cumplidos.
Vemos en Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Wow. No es por nada que el Señor dice que guardemos nuestro corazón, porque en el corazón hay muchas cosas, hay muchas emociones, muchos sentimientos, son muchas cosas contrarias a las que Dios tiene preparada para ti y para mí. Mira, si ves en la historia de la Biblia, por la emoción, por la desesperación, por no ver el cumplimiento, Sara se desesperó. ¿Y qué hizo? Cometió un error, ¿verdad? No esperó en el tiempo de Dios. Vemos a Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón igual, se dejó llevar por sus emociones, fue atraído por una mujer contraria a lo que Dios ya había dicho desde su nacimiento y se dejó engañar y seducir por esta mujer. Y al final, ¿cómo terminó? Por la gracia de Dios, Dios le dio la oportunidad de reivindicarse. Dios le restauró y consigo le ayudó a cumplir el propósito por el cual él había nacido. Y así muchas historias de la Biblia vemos donde muchos de ellos se dejaron llevar por sus emociones, incluso falta de fe, dejaron de creer en las promesas que Dios tenía preparada para cada uno de ellos. Y hoy yo te animo a que tú busques a Dios con sinceridad, a que tú busques a Dios con humildad. A pesar de tus logros, de tus éxitos, incluye siempre a Dios en el primer lugar. Porque todos tus logros, todos tus éxitos son gracias a Él. No son por nuestros méritos, no son por nuestros logros, son por la gracia de Dios que está sobre nuestras vidas. Busca ese arrepentimiento genuino y busca la restauración. Si has fallado, si has pecado, pide perdón a Dios con sinceridad y pídele a Él que restaure tu vida y que restaure su relación contigo. Vive una vida con valentía y con diligencia. En la historia de David vemos que David era un hombre sabio conforme al corazón del Señor, no solo valiente, sino que también era diligente en los asuntos de Dios. Busca como David hacía, cuidaba sus ovejas, incluso defendió a su pueblo cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo. Te animo a vivir en fe, valentía, obediencia, humildad, diligencia, arrepentimiento genuino y constante, porque cada día tú y yo fallamos y cometemos errores. No para agradar al hombre, sino para agradar el corazón de Dios. Busca ayuda en Cristo. Pon tus cargas, tus preocupaciones, tus emociones, tus sentimientos en las manos de Dios. Y cada vez que vayas a tomar una decisión, ora y busca la guía del Espíritu Santo. No decida en caliente. Si hay una discusión, si hay una disputa, no decidas en ese momento. Trata de calmarte. Busca la guía de Dios y entonces decide. Cuando Dios te hable y te dé la respuesta, ahí está la clave. Mientras Dios no te hable y tú decides, no es Dios a través de ti, eres tú decidiendo por ti mismo o por ti misma. Busca siempre agradar a Dios en todo lo que haga y no al hombre. Porque la palabra lo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y si algo nos está revelando estas historias, es de que el hombre siempre se desvía del camino del Señor. En algún momento todos nos desviamos por dejarnos llevar de nuestras emociones o por nuestros sentimientos.
Si en tu corazón hay falta de perdón, pídele a Dios el perdón. Pídele a Dios que te dé el perdón para perdonar. Si en tu corazón hay ira, pide a Dios que te dé ayuda para buscar a una persona que esté en liderazgo en tu iglesia, en tu congregación, y que bajo esa autoridad tú puedas buscar ser libre. Porque la palabra es clara. El Señor nos da todas las instrucciones que necesitamos en este libro maravilloso que es la Biblia. Toda la verdad está aquí. Y la palabra dice que aquel que cree en el Hijo, que verdaderamente cree en el Hijo, es libre. Amén. Así que Dios pagó en la cruz por tus faltas, por mis faltas, y aún así Él se entregó hasta la muerte por amor a ti y a mí, para darnos una oportunidad de que tú y yo tengamos una relación con el Padre, de que nuestra relación sea restaurada con el Padre. ¿Y sabes qué? El corazón, dice la palabra, que es engañoso. Te voy a poner un ejemplo. Hace 5 años, muchos conocen y saben mi historia de que mi esposo estuvo aquí en España. En ese entonces yo estaba casada y había algo en mi corazón que no me dejaba tranquila. Y el Señor me hizo tomar la decisión más importante de mi vida. Y créeme que para mí no fue fácil. Y como la palabra dice que el corazón es engañoso, yo iba a ser engañada. Y el Señor me dijo en un momento determinado, mucho antes de que Él viniera, que mi felicidad no dependía de mi matrimonio, sino de Dios. Que mi felicidad no dependía de un hombre, sino de Dios. Y yo no sabía cómo gestionar esto, cómo canalizar esto, todo lo que estaba sucediendo. Y yo estaba emocionada, todos son testigos, estuve 9 años orando para que Él estuviera aquí. Y cuando Dios permitió que fuera el momento, que fuera el tiempo, fue todo lo contrario a lo que yo había soñado. Porque no eran los planes de Dios. Y yo insistimos tanto, aquí se ayunó tanto, se oró tanto, que cuando llegó el momento toda la congregación se gozó conmigo. Todos estábamos contentos por este hecho. Y él estuvo aquí 3 meses. Y a los 5 días de estar aquí me dijo, me voy. No me quedo. No quiero esto. Y le digo, ¿que no quieres qué? Porque no entendía si era el país, no sabía qué era lo que me decía. Y me dice, tu cambio, no lo quiero. Digo yo, ¿pero cómo así? Me dice, es que no eres la mujer que yo conocí. No eres la persona de la cual yo me enamoré. Y yo me quedé, wow, en 5 días. Así sin más, 5 días, sin ni siquiera saber qué había cambiado, qué no había cambiado. Pero para ponerte en contexto, cuando yo lo conocí era una mujer agresiva, muy agresiva, hasta el punto que lo mandé 2 veces al hospital. Muy agresiva. Era una persona egoísta. Mira, todos los defectos del mundo te lo podría describir ahora mismo en una sola persona, que era yo. Pero Dios me cambió y me transformó cuando yo entregué mi vida a Cristo. Y esa mujer agresiva cambió y pasó a ser una mujer sumisa, a la cual a él no le agradaba. Me decía, vamos a hacer esto o aquello. Vale, vamos a hacerlo. Y me miraba, así sin más. ¿No te vas a oponer? ¿No me vas a decir nada? Digo, no, vamos a hacerlo. Pero a todo esto yo iba orando y pidiendo al Espíritu Santo ayuda, porque él no era cristiano y yo había conocido al Señor. Pero la meta era que él conociera al Señor a través de mi cambio, a través de lo que Dios había hecho en mí. Y un día me dice, ¿te acuerdas una conversación que tú y yo tuvimos hace 4 años? Y le digo,
hemos hablado tantas cosas que no me acuerdo, refréscame la memoria. Y me dice, me dijiste que si yo venía a España y no me gustaba, tú te regresabas conmigo. Y le dije, sí, es cierto, te dije eso. Bueno, pues sigue en pie. Y le digo, sí, sigue en pie. Solo que ahora ha cambiado una cosa. Tengo que preguntar a mi padre, a ver cuál es su voluntad. Y había en mi corazón tantas emociones, tantas opiniones contrarias de qué hacer, qué no hacer, qué decidir, qué voy a hacer. Incluso llegué en un momento a decir, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, porque eres tú que quieres dividir la familia, eres tú que quieres separarme de la relación que Dios ha puesto para mí y tal y cual, y así oraba yo, ¿no? Y un día le dije, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Yo quiero hacer lo que tú me digas. Y en ese momento yo no te tenía en cuenta y dije que yo me iba a ir de España si a él no le gustaba y no quería estar. Señor, hoy yo te pido que seas tú mostrándome qué hacer. Y me acuerdo que yo venía a la iglesia y todos los hermanos, ay, qué bien, ya estás casada, tu marido está aquí, y todos contentos y no sé qué, y yo así le sonreía, pero por dentro me estaba muriendo. Por dentro no era feliz. El pastor y Daniela son testigos. Ellos lo vieron, ellos lo vivieron. Y hubo un momento que me dice mi madre, ¿por qué no pides ayuda en la iglesia? Y le digo, no, Dios enviará la ayuda correcta. Porque había tantas cosas en ese tiempo en la iglesia, tantas actividades, tantas cosas, todos estaban ocupados, cada uno con sus tareas, con su cosa, que yo no quería cargar a nadie. Yo dije, Señor, si necesito ayuda en un momento determinado, envíame ayuda, Señor. Y solo me dediqué a ayunar y a orar. Y pasé ese tiempo en ayuno y oración. El Señor me llamó a ayuno y oración y empecé a ayunar y a orar. Y le dije, Señor, háblame a través de tu siervo, de quien tú quieras hablarme. Y me acuerdo que esa noche, una noche pasó un suceso muy fuerte y al día siguiente me llama el pastor. Mi hija, tengo un sentir. ¿Pasa algo? Y le digo, sí, pastor. Y entonces le conté. Y me acuerdo que el pastor me dijo, te hago una invitación con tu esposo para que vengan a comer a mi casa. Y claro, había una confusión. Ese día que él vino a la iglesia, que fue el primer y único día, estaba predicando nuestro hermano Juan. Y él pensó que Juan era el pastor de la iglesia. Cuando yo le hice la invitación del almuerzo, él dijo, vale, ok, acepto, porque él pensó que había conocido al pastor. Y el pastor estaba de viaje, no estaba en medio de nosotros. Y cuando llega allí, me aprieta la mano y me dice, eres una mentirosa. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, este no es el pastor que yo conocí. Y le digo, no, ¿y cuál tú crees que es el pastor? Y me dice, el hombre que estaba predicando cuando yo fui. Y le digo, no, es que este no es el pastor. El pastor estaba de viaje, no estaba, y él predicó por el pastor, pero ese no es el pastor. Bueno, a todo esto comimos, estuvimos juntos compartiendo, vino a la iglesia, se puso aquí en la ventana, estuvo 10 minutos contado y se fue. O sea, la iglesia lo vio muy poco. Y a raíz de ahí, ese día me cortó la palabra durante un mes. Un mes entero de ignorancia. O sea, yo no existía. Y el Señor me dijo, tú sigue haciendo el papel de esposa. Y dije, ok, Señor. O sea, yo le lavaba su ropa, le ponía su plato de comida, todo como lo hace una esposa. Y así, sirviéndole día tras día. Aunque días me daba los buenos días y días no me decía nada. Y aún así, yo seguí obedeciendo al Señor. Y me acuerdo un día que llegué, que estaba ya, que no aguantaba, mi corazón ya no aguantaba más, y llegué llorando, me puse por donde está Lalo sentado, en el segundo banco de este lado, y estaba a mi lado Eliezer, Rudy, y no me acuerdo quién más. Y me acuerdo que estaba predicando el pastor de Huétor de Córdoba, Granada creo que es, Antonio Huétor. Y en medio de la alabanza, hubo un momento que se paró la alabanza y él dice, a ti te hablo, a la chica de gafa y camisa blanca. Yo tenía mis ojos cerrados, yo estaba llorando, jamás pensé que era a mí. Yo dije, habrá un montón de personas con camisa blanca. Y me acuerdo que Eliezer me tocó y me dijo, Catherine, es a ti que te hablan. Y ese día el Señor me confirmó,
de que yo no podía salir de España en ese momento. Y me dijo que no, que mi lugar estaba aquí y que Dios me había llamado aquí. Así que ese día para mí fue un día muy difícil porque estaba la decisión más importante de mi vida. O obedecía a Dios o lo desobedecía y me iba y tenía un esposo y un padre para mi hijo. Entonces estaba en mí decidir. Dios ya me habría hablado lo que debía hacer, pero yo tenía que decidir. Entonces me fui llorando a mi casa y mi mamá me mira y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, nada, tengo que tomar una decisión muy difícil. Y cogí y entré a la habitación y me dice, bueno, ¿te vienes conmigo? Y le dije, lo siento, pero no. El Señor me dijo que no. Y Él incluso me dijo, no, porque el Señor no va a separar un padre de su hijo y de su esposa y tal y cual, lo que habla humanamente uno, ¿no? Lo que uno piensa humanamente. Y esas palabras removieron mi corazón y me llevaron a un momento determinado que yo hablé con él. Y estábamos sentados en la acera los dos. Él creció sin su madre y su padre, yo crecí sin mi madre y mi padre, y en el corazón de ambos estaba tener a hijos con sus padres presentes. Ese era nuestro plan, eso eran nuestros pensamientos. Pero cuando yo vine a Cristo, todo eso cambió, porque yo decidí sin Cristo y ahora me tocaba decidir en Cristo. Entonces tomé la decisión y le dije, mira, yo sé que tú has soñado estar al lado de tu hijo, lo sé, pero Dios me dijo que yo no me podía ir, que Él me había llamado para estar en este lugar. Y automáticamente vino a mi pensamiento a Él, porque nunca en esos 3 meses que Él estuvo le acosé con venir a la iglesia ni hablándole del Señor, jamás, porque yo sabía que el tiempo de Dios era perfecto y yo confiaba en que Dios podía transformar su vida. Entonces no le hablé, pero ese día sentí la necesidad de hablarle del Señor y le dije, el Señor te llama, el Señor te llama, pero está en ti en tomar la decisión si quieres seguir a Cristo o si quieres seguir tu rumbo. Y él dijo, pues yo decido sin Cristo. Y me acuerdo que me bajó a la playa y me dijo, yo me voy a ir de aquí. Me voy, vivo o muerto, pero me voy. Y yo me acuerdo que vino en mí algo así sobrenatural, no te puedo explicar. Le dije, tú de aquí no vas a salir si Dios no lo permite, y si Dios así no lo quiere, tú no vas a salir de este lugar hasta que Dios toque tu vida y tu corazón. Y faltándole 3 días antes del viaje, se levantó atormentado por la noche y me dice, despiértate, tengo que decirte algo. Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, ¿cómo puedo pedir perdón al Señor? Y le digo, ¿qué? Sí, que ¿cómo puedo pedir perdón al Señor? Y le digo, pues venga, vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle perdón al Señor. O sea, aquella palabra que yo había dicho en la playa, que él no iba a salir de aquí sin antes conocer al Señor, vino a su memoria y le trajo miedo. Él sintió un pánico y me decía, es que si yo no le pido perdón a Dios, Dios va a derribar ese avión y me va a matar por lo que yo dije. ¡Wow! Y yo estaba asombrada porque no me podía creer todo lo que estaba viviendo. Yo decía, Señor, ¿será real de que Él se levante de esta manera pidiéndome que lo guíe a buscar tu perdón? Y ahí mi corazón se emocionó. Y dije, wow, Señor, por fin, ya está hecho tanto sufrimiento para llegar a este día. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por permitirme ver este momento. Y mi corazón se llenó de gozo porque yo dije, su perspectiva de irse va a cambiar. Cogió, pidió perdón al Señor, sintió paz, volvió y se durmió. Y al día siguiente me dice, cómprame el billete que me voy. Y yo, pero Señor, ¿y qué pasó anoche y hoy? ¿Qué pasó? ¿Esto qué fue? Este cambio. Yo pensé que él iba a tomar otra decisión, que él iba a decidir quedarse. No, en su corazón seguía el irse. Simplemente estaba atormentado y tenía miedo de lo que Dios podía hacer. Pero en su corazón seguía la decisión de marchar.
Y fíjate tú cómo es el Señor, que el Señor me dio un sueño y en el sueño yo me vi comprándole el billete a él. Y yo decía, Señor, ¿esto qué es? No lo entiendo. Y el mismo día que él el mismo día que él dijo que tenía que comprar el billete, se le bloquearon sus tarjetas, se le bloqueó su teléfono, no le iba a internet, no le iba absolutamente nada. Y me acordé de ese sueño que tuve, que yo le había comprado el billete. Así que me metí con mi teléfono, empecé a buscar billete y le compré el billete. Pero en mi corazón quería salir tantas cosas negativas hacia su vida, tanta odio, tanta rabia, eran tantas cosas juntas a la vez que simplemente decidí ponerlo en manos del Señor y decirle, Señor, obra tú. No quiero hacer absolutamente nada que te desagrade. Lo pongo en tus manos. Y me acuerdo que ese mismo día conseguimos el billete y le compré el billete y él dijo, me voy. Y cuando se iba, me acuerdo las palabras de mi niño que decía, papá, no te vayas porque aquí hay trabajo. Porque su excusa para irse fue que él iba a ir a trabajar. Y el niño le decía, papá, no te vayas, aquí hay trabajo. Imagínate. Ver a tu hijo así, te cruzan miles de pensamientos, miles de cosas que tú puedes hacer o decidir en ese momento. Y simplemente me aferré al Señor y le dije, Señor, yo sé que todo esto tiene un porqué y un para qué. Ahora mismo no lo entiendo, no lo veo, pero te pido tu ayuda. Y el Señor en un momento determinado levantó a 2 hermanas de la iglesia y les dijo a ella que me ministraran, que yo necesitaba la ayuda de ellas en ese momento. Y se me acercaron a mí y me dijeron, el Señor me ha enviado a ayudarte. Con estas palabras, y yo sé que era del Señor porque sirvieron de mucha edificación para mi vida y fueron de mucha bendición para mí. Porque a raíz de ese proceso de oración con ellas y de seguimiento, yo pude perdonar. Y pude perdonar de corazón al padre de mi hijo. Y pude perdonar incluso lo que yo no entendía de su familia y de sus padres, hasta que el Señor me llevó al punto y me enseñó a ver su niñez. Él no vivió con un padre presente ni con una madre presente, por lo tanto, él no sabía lo que era ser un padre, él no sabía lo que era ser un esposo, porque no tuvo un ejemplo a su lado. Y automáticamente todo esto vino a mi mente. Yo le dije, Señor, ayúdalo. Y empecé a orar por él. Hasta un momento que el Señor me dijo, ya está, no ores más. Y mi pregunta era, Señor, ¿por qué todo esto? Y tú sabes cuál fue la respuesta del Espíritu Santo a mi vida. Me dijo, Él estaba en mis planes. Él estaba en mis planes. Pero yo no puedo doblegar su corazón. Él tiene libre albedrío y Él eligió. Wow. Estas palabras para mí fueron duras, pero a la vez fueron convincentes de que es una realidad. Porque Dios no puede tomar y decidir y decir, venga, yo te voy a hacer cristiano. Es una elección que tú y yo debemos hacer. Al igual que muchas situaciones que pueden pasar en nuestras vidas, donde continuamente tenemos que decidir. Y la pregunta está, ¿cómo vas a decidir? ¿Vas a decidir tú o vas a dejar que Dios decida por ti? Entonces en esta tarde te animo a que verdaderamente busque la guía de Dios en todo. En todas decisiones busca la ayuda de Dios. Porque en ese momento Dios llegó incluso a llamarme necia, porque yo me había aferrado, me había empeñado de que Dios iba a restaurar mi matrimonio, de que Dios iba a restaurar mi familia. Pero el Señor fue muy claro y me dijo, Él estaba en mis planes, pero Él decide porque tiene libre albedrío. Y muchas veces tú piensas de que Dios no quiere traer respuesta a tus oraciones, pero muchas veces Dios está guardándote aún de tu propio corazón.
Y me acuerdo cuando vine al pastor a hablar con él el tema, le dije, pastor, pasa esto, esto y esto. Y el pastor me acuerdo que me dijo, vamos a orar. Y no, si mal no recuerdo, creo que usted me dijo que iba a llevar a Daniel del Vecchio el caso. Porque el Señor me había hablado de divorciarme, de separarme. Y el pastor dijo, voy a llevar a Daniel del Vecchio el caso. Y el pastor me puso un ejemplo del tiempo determinado que debía esperar para intentar reconciliar la relación. Y se esperó ese tiempo y aún mucho más del tiempo. Pero no era lo que Dios quería hacer. Así que dije, bueno, Señor, en tu mano estoy. A raíz de todo esto, muchas hermanas en la iglesia se enteraron de mi separación. Y fíjate tú, no lo hacían con maldad, pero era lo que había en su corazón. Y me decían, pues mira, estamos orando por ti para que te vuelvas a casar. Mira al hermano tal, mira al hermano cual, mira este, mira aquello, mira aquello. Y en mi corazón estaba un rechazo continuo de que yo no me quería volver a casar y que yo no quería saber de relación ninguna. Pero fíjate tú, el error que cometemos muchas veces de ir a una persona sin saber cómo está su corazón, si hay heridas abiertas y vamos y le soltamos como que eso es lo que le conviene, como que eso es lo que necesita, porque a su vista era lo que yo necesitaba. Mas sin embargo había heridas abiertas y me afectaron mucho. Muchísimo, hasta el punto de que yo no quería hablar absolutamente con ningún hombre, con nadie, porque no quería que hubieran malinterpretaciones, que no hubieran errores de que a lo mejor diga, pues me llama la atención o tal o cual, o sea, no quería saber de nada. Pero en el fondo de mi corazón sí había un anhelo, que era tener una familia y un padre para mi hijo. Por eso te animo a que tengas cuidado con lo que hay en tu corazón. Porque eso me llevó a tomar muchas malas decisiones y a cometer errores en mi vida que tambalearon incluso mi fe. Y doy gracias a Dios por el pastor, por Daniela, por cada hermano que estuvo ahí en ese momento apoyándome en oración y que estuvo a mi lado buscando cómo orar para que yo sea sanada y restaurada. Y doy fe de que Dios restaura los corazones. Soy testigo viviente de que Dios puede restaurar los corazones. Y doy gracias a Dios porque nunca se rindió conmigo. Absolutamente nunca se rindió conmigo. Siempre me mostró su amor, su paciencia, su bondad. Siempre me dijo, te amo. Y yo le creí. ¿Y tú? ¿Le crees? Pido a los pastores que están presentes y a sus esposas, si pueden pasar aquí adelante, por favor. El Señor me puso a hacer dos cosas en esta tarde. Y yo no sabía lo que iba a suceder aquí, pero Dios sí lo sabía. Y yo decía, Señor, ¿pero cómo lo voy a hacer? Pero el Señor sí sabía que aquí iban a haber varios pastores. Así que gloria a Dios por ellos. Y yo te pido que tú los mires. Mira a tus pastores, mira a los pastores que están de visita con nosotros. Y yo te voy a hacer una pregunta porque pasó conmigo. ¿Alguna vez ha levantado tus labios en contra de los ungidos del Señor? ¿Has pensado mal de ellos? ¿Has dicho palabras que quizás no eran las adecuadas? Pues yo sí. Y le pedí perdón al pastor en su momento y vuelvo y lo hago en público. Porque yo era una persona que fui criada en una iglesia estricta, radical.
Y habían cosas que yo veía aquí con el pastor y a mí me volaba, me estallaban la cabeza. Y yo decía, uy, pero míralo, masticando chicle, uy, míralo, bebiendo refresco, míralo. Y todas estas críticas y muchas más venían de mí hacia el pastor. Hasta un día que entendí que yo no venía a la iglesia a ver los defectos del pastor, yo venía a escuchar la palabra y el mensaje de Dios. Y pedí perdón al Señor por ello y pedí perdón al pastor por ello. Y hoy te pregunto, ellos no son perfectos, pero son siervos ungidos del Señor. Y el Señor puso en mí un sentir desde aquel momento y fue orar por mi pastor. Así que te animo, iglesia, a que tú ores por los pastores. Tenlo presente en tus oraciones. Levántalos en oración, porque así como yo los critiqué, miles y miles de personas hacen lo mismo. Porque tienen un mal concepto sobre los pastores. Tienen una forma diferente a ver a los pastores. Y como dice la palabra, no son perfectos. Pero ¿sabes qué? Ellos son la autoridad que Dios ha delegado en la iglesia para bendecirnos a nosotros, para instruirnos, para enseñarnos, para guiarnos. Así que ponte de pie y vamos a bendecir a nuestros pastores.